Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este Congreso de Política Internacional en el que vamos a tratar la sociedad internacional de la segunda posguerra, enfocándonos en la creación de la ONU y en el papel que desenvuelve Estados Unidos en ello. Mi nombre es Aline Lomelí Alonso, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y nos estaré acompañando este día. ¿Cómo fue que surgió la ONU? Podríamos empezar por la Guerra Rusa-Japonesa o tal vez en 1917 con la Revolución Rusa. Enfrentamientos como este fueron el ejemplo de los conflictos que se dieron principalmente en Europa y que reflejaban las ambiciones de los grandes imperios. Y junto con la emergencia de los incipientes nacionalistas se convirtieron en los principales abonos para desencadenar la llamada Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Al término de esta, los acuerdos llevados por los países vencedores a través del Tratado de Versalles y el nacimiento de la Sociedad o Liga de Naciones no fueron bien aceptados para los países derrotados, principalmente por Alemania, Italia y Japón, sentando las bases para la Segunda Guerra Mundial, cuyas causas sería el resultado del enfrentamiento de los tres tendencias ideológicas del momento, que sería del capitalismo liberal, del comunismo y del nacionalismo alemán y el fascismo italiano. (1941) una fecha importante. En plena guerra mundial, los tres grandes líderes, Churchill, Gran Bretaña, Roosevelt, Estados Unidos y Stanley de la URSS, se reúnen en varias ocasiones para discutir el futuro político y económico del mundo al término de la guerra, especialmente en torno a Europa, particularmente de Alemania. El objetivo principal de estas reuniones fue la elaboración de proyectos para consolidar las relaciones internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial, bajo los principios condicientes de los mismos líderes. De todas estas conferencias fueron tres las que más sobresalieron por su importancia y lo que en ellas se discutieron. La primera fue la primera gran conferencia. Por segundo tenemos conferencia de Yalta y en tercero la conferencia de Potsdam, no menos importante. En la primera gran conferencia, el objetivo de esta conferencia fue que el ejército de la Unión Soviética abriera un nuevo frente en Europa Occidente. También se discute por primera vez la necesidad de unas Naciones Unidas en sustitución de la Sociedad o Liga de las Naciones. En la conferencia de Yalta, considerada quizás la más importante de todas las realizadas entre los tres grandes, es uno de los hechos diplomáticos más importantes del siglo XX y marcó el inicio de la mayor coordinación político-militar de los principales aliados, porque definiera el futuro de la Europa liberada y su reconstrucción por medio democrático. También la creación de la ONU y con ella la importancia del voto de las potencias aliadas con el Consejo de Seguridad. La conferencia de Potsdam fue la última conferencia entre los tres importantes aliados. Se celebra ya finalizada la guerra en Europa, julio-agosto de 1945.
Prácticamente fue una conferencia donde se consolida el control total de Alemania y su división en 4 zonas, así como las indemnizaciones y reparaciones de guerra por los alemanes. Asimismo, se constituye el Tribunal de Nuremberg, donde serían juzgados los criminales más importantes. Con esta conferencia se reforzaría lo que posteriormente sería la Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques político-militar e ideológico antagónicos. (1941) una fecha importante. En plena Guerra Mundial. El 14 de agosto de 1941, en la Carta del Atlántico, declaración conjunta entre Churchill y Roosevelt, donde se establece la idea de fundar un mundo mejor para la humanidad al término de la guerra y lograr la paz y la seguridad internacionales más duraderas. También se estipula la participación de la mayor cantidad de naciones en el fomento a la paz y construir juntos un futuro mejor, sin perder la soberanía nacional y la independencia. La cooperación internacional sería la base para fomentar la prosperidad económica y el desarrollo en todas sus dimensiones en pro de esa paz y seguridad internacional. Fue en ese momento donde se utilizó por primera vez el término Naciones Unidas. En 1947 fue un imperio marcado por un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la URSS, que tuvo fin en 1991 con la desaparición de la URSS. Por otro lado, Estados Unidos utilizó una estrategia muy inusual para adquirir la hegemonía que tiene ahora. Los Estados Unidos, con las guerras, se vieron en urgente tarea de apoyar financiera y económicamente a Europa, mediante distintos programas de ayuda, que culminaron con el llamado Plan Marshall, cuyo objetivo sería reestructurar la planta industrial europea y con ello defender el mundo capitalista. Pero la visión internacional de los Estados Unidos no solo se centraba en Europa, sino también en otras regiones estratégicas del mundo, como en África, Asia y el Pacífico. Con respecto a África y Asia, la debilidad de las metrópolis europeas en sus territorios de ultramar rápidamente fueron aprovechados por Estados Unidos. El cambio de visión en su política exterior le permitió penetrar en estas regiones ya no a través de la conquista y dominio, como lo hicieron los europeos, sino por medio de las rutas trazadas por ellos mismos. Los Estados Unidos sabían que si entraban a África y Asia por el mismo camino como lo hizo Europa, sería muy mal visto en las relaciones internacionales, así que su plan se basó apoyando el nacionalismo y los procesos de independencia de ambas regiones, así como de los distintos organismos internacionales y regionales que se fueron creando con su propia ayuda. De esta forma fueron los propios organismos internacionales quienes consolidaron al mismo tiempo la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Con respecto al Pacífico, el lanzamiento de las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, la posterior ocupación estadounidense de Japón, le brindaron la oportunidad de construir su hegemonía en toda la zona del Pacífico, convirtiéndose en una importante área de influencia norteamericana. Podemos resumir que la ONU, creada en 1945 por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el programa social y la mejora del nivel de vida y de los derechos humanos, ha sido fundada por aquellos países que están dispuestos a defender la paz y la seguridad y tienen como líder
a los Estados Unidos, ya que es utilizado como un centro que armoniza los esfuerzos para alcanzar los propósitos comunes. Podemos resumir que la ONU, creada en 1945 por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y también podemos observar cómo Estados Unidos aprovechó muy bien su estrategia para mantener su hegemonía después de la posguerra, haciendo aliados en diferentes lugares y, por supuesto, como ya lo mencioné, siendo un miembro primordial de la ONU. Aún así, la ONU ha sido fuertemente criticada. Un claro ejemplo es el genocidio en Ruanda en 1994, cuando la ONU no mandó más apoyo militar. Es uno de los hechos que aún no ha sido perdonado y que nunca utilizaron una estrategia para tratar de resolver el conflicto. También sabemos que si bien la Guerra Fría ha llegado a su fin, actualmente Estados Unidos tiene otro enemigo, pero no ideológicamente y no respecto a armamento, pero un fuerte enemigo es China económicamente, ya que ha sido uno de los mayores exportadores y actualmente es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Aún así, esta competencia conlleva respecto a las grandes naciones. También